planificación, si ustedes se fijan, aquí habla de fundamentos. En el CISPLAN hablamos de principios. Entonces, en realidad vienen a ser los mismos, solamente que las palabras son diferentes, los principios sobre los cuales nosotros construimos, los fundamentos sobre algo que también sustenta lo que vamos a planificar. Entonces, aquí esta consideración de complementariedad, de coordinación, por ejemplo, entre instituciones u órganos o entidades del Estado. Nosotros como universidad deberíamos coordinar, por ejemplo, en economía. Hablábamos muchísimo del tema de que no le damos mucho énfasis a la parte de extensión y estamos buscando siempre aliados estratégicos con instituciones que pueden ser públicas y privadas, dirigido, que ANAPO, que la CAO, que CAINCO, el IPSE y diferentes instituciones que nos podemos coordinar para hacer un trabajo mutuo que nos sirva a nosotros como universidad y también que ellos se fortalezcan, digamos, con el personal que nosotros mandemos. Pero hay algo que nosotros como futuros planificadores tenemos que entender muy bien. No es eslogan, ¿ya? Cuando hablamos de respeto de derechos, muy bien lo dicen. Respetemos, por ejemplo, cuando habla sobre el artículo 9 de la ley 300, el marco de la madre tierra. Para mí no se cumple para nada cuando nos estamos entrando a un parque nacional y estamos construyendo una carretera que lo va a partir en dos. Biodiversidad, el respeto de los derechos de los seres vivos, nada que ver. Entonces, tienes que ir el discurso acompañado a esos fundamentos que realmente tenemos que hacer cumplir. Y más aún con la planificación con transparencia. Y eso va como una reflexión para ustedes jóvenes. Nos estamos acercando a un proceso eleccionario en Cuba. Nosotros docentes y estudiantes vamos a elegir representantes a las diferentes instancias del gobierno y bueno, los elegimos, para ahí nos buscan el voto, digamos, ¿no? Pero después ya se habla de transparencia en la gestión pública, criticamos hacia afuera al gobierno central, al gobierno municipal, al gobierno departamental, pero ¿qué estamos haciendo dentro de la universidad? O ese fundamento de transparencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que está queriendo decir, es sinónimo de principios sobre los cuales nosotros debemos construir la planificación. Adelante. Buenas tardes. Ya hoy me toca el artículo 7, órgano rector e instancia ejecutiva. El sistema de planificación integral está conformado por el órgano rector órgano rectoral. El Ministerio de Planificación de Desarrollo se constituye en el órgano rector sistema de planificación integral del Estado, del sistema de planificación del Estado. Sus atribuciones son ejercer la rectoría del proceso de planificación, conducir y regular el proceso de planificación, establecer la normativa, metodologías, protocolos, procesos, procedimientos, mecanismos para la implementación del sistema de planificación. Implementarlo, formular el Plan General de Desarrollo Económico Social con las siglas PDGDES y el PDES, que es el Plan de Desarrollo Económico Social, remitiéndolo para su aprobación. Capacitar, difundir y comunicar. Verificar la compatibilidad de los planes de mediano y corto plazo con el PGD, Desarrollo Económico Social. Coordinar los procesos de planificación de los departamentos, municipios, regiones y las autonomías indígenas, originarias y campesinas. Ejercer el acompañamiento en la implementación de los subsistemas y plataformas a nivel nacional. Evaluar los planes a largo y mediano plazo, metas, resultados. Y bueno, digamos, las instancias ejecutivas, sus funciones.
corresponden a las entidades públicas señaladas en el artículo 4 de la presente ley y tienen las siguientes atribuciones: cumplir y hacer cumplir la presente ley, elaborar sus planes articulados y en concordancia con el PGDES y el PDES, implementar sus planes en el ámbito de realizar el control, seguimiento y evaluación de las metas, implementar los subsistemas, plataformas e instrumentos del sistema de planificación integral del Estado de acuerdo al alineamiento del órgano rector. Los responsables de apoyar la máxima autoridad ejecutiva son las instancias de planificación de la entidad correspondiente. Eso es todo. Bueno, yo quiero complementar un poquito acá. Si ustedes se recuerdan, en el CISPLAN, en la última parte que nosotros vimos fueron los niveles de planificación nacional, departamental, municipal. Aquí lo que está hablando, la instancia normativa hablamos en el CISPLAN. Aquí está hablando sobre el órgano rector, que es solamente el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Obviamente es el único que va a plantear las normas, porque vale. Entonces simplemente es a nivel nacional el órgano rector que va a ser el que va a dar todos los lineamientos de cómo se debe llevar adelante los procesos de planificación. Si hay cambio de algunas, por ejemplo, dentro de la misma ley 777, obviamente él va a ser el responsable de dar los lineamientos, implementar, formular, realizar seguimientos. Todo ese trabajo tiene que hacer los niveles de planificación, las que elaboran sus planes, como son el ejecutivo, el alcalde, el gobernador, o en el caso de los ministerios, los ministros, digamos, ¿no?, de desarrollar. Sigamos, por favor. ¿Quién le toca? 8. Herrera, José Manuel. ¿No está? No está en sala. ¿Qué pasó? No se sabe faltar, supuestamente. Bueno, yo voy a hablar sobre esto, es bastante cortito. Cuando hablamos del financiamiento, es con qué recursos nosotros tenemos que realizar los planes. Dice con 3 fuentes. El TGN, que es el Tesoro General de la Nación, de acuerdo a disponibilidad financiera, que no es que, para la gestión 2022 debe haber tanto. Bueno, se hace un pronóstico en función a la gestión pasada. Los préstamos o donaciones nacionales o extranjeras, dependiendo de qué planificación estemos hablando, si por ejemplo a nivel los PTDI de los municipios, por ejemplo, recursos a veces de donaciones de alguna cooperación extranjera en particular, y otros recursos que pueden ser los recursos propios, recursos IDH, dependiendo de con qué recursos estemos contando para cada nivel de planificación o plan en particular estemos hablando. A eso está referido principalmente. Entonces, si YPFB tiene que planificar con tales financiamiento para llevar adelante todo el proceso de planificación. El 9. ¿Quién le toca? Honor Chubé Damaris. ¿Está? Sí, Lisa. Adelante. Este último artículo del capítulo 1, control gubernamental a la planificación, se refiere a que todos los planes, ya sean de corto, mediano plazo, serán controlados y supervisados por la Contraloría del Estado, como está en el artículo 213 de la Constitución Política del Estado, y a las entidades públicas y aquellas a las que tenga participación o interés el Estado, para verificar qué logros y avances y resultados están teniendo.
El objeto de este artículo es que todos los planes sean fiscalizados. Okay. Bueno, siempre tiene que haber un control gubernamental a los procesos de planificación. Entonces, mucho cuidado, no es que también, bueno, si queremos hacemos los planes, si no queremos no hacemos los planes. Hay una norma y la norma es para cumplirla, no para discutirla. Vamos a pasar, bueno, hasta aquí hemos visto así a grosso modo fundamentos, el objeto de la ley, los principios, fundamentos, las instancias, cuáles son las responsabilidades de cada instancia. Ahora vamos a ver al marco conceptual y operativo del sistema de planificación integral del Estado. Siguiente, por favor. Buenas tardes, me tocó el artículo 10, que es el sistema de planificación integral del Estado, Ibáñez. Okay. Tiene como horizonte la construcción del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía con la madre tierra, que integra, digamos, las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, con el encuentro armonioso y metabólico entre el conjunto de seres y componentes con lo demás y también con la naturaleza. El sistema de integración de desarrollo integral que promoverá la gestión de los sistemas de vida de la madre tierra para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales y los componentes de la madre tierra que en diferentes ámbitos territoriales, jurisdiccionales, según corresponda. También incorpora de forma integrada la gestión de riesgos, gestión de cambio climático, gestión del sistema de vida, fortaleciendo las capacidades de resiliencia de la sociedad y la naturaleza. Bueno, se les ha pedido que no lean, quiero que me interpreten, ¿ya? Siguiente, por favor. Artículo número 11. Los procesos cíclicos de la planificación integral del Estado para vivir bien. Bueno, principalmente aquí dice que la planificación integral del Estado está regido por un proceso cíclico. Los procesos cíclicos son periodos temporales que se suceden, es decir, empieza uno y termina otro. Y también hace referencia a lo cualitativo. Y en este porque obedece o sigue un orden. Y este orden está regido en 5 puntos. Primero está la formulación de planes de corto, mediano y largo plazo. Después la asignación de recursos, que es la distribución de los recursos disponibles. También tenemos la implementación integral y articulada de los planes, que es la colaboración integral humana, el trabajo conjunto, la participación de todos los individuos involucrados en esa organización. También tenemos el seguimiento a los resultados y a las metas, que quiere decir que no solo se va a quedar la planificación en un documento, sino también en resultados y qué se puede obtener de esos resultados. Y con ello sigue la evaluación y ajuste de planes, que es el proceso para recolectar y analizar datos con el fin de tomar decisiones. Y en eso ajustar y cambiar lo que no fue relevante. Eso es el artículo. Muy bien, Lice. Gracias. Pasemos, por favor, a los responsables de la planificación integral del Estado. ¿Quién le toca? Yo, Lice. El artículo 12, responsable de la planificación integral del Estado. La planificación del Estado plurinacional, el órgano rector, que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo, es el encargado de coordinar junto con el presidente, el vicepresidente, la planificación integral del Estado. Además que tiene que coordinar con los diferentes actores sociales, que serían los diferentes sectores o comunidades. La planificación sectorial y transversal. Los ministerios que tienen que asumen la representación de algún sector deben incluirlos en la planificación en
en el mediano y corto plazo. Además de que tiene que realizar gestión transversal, que es la facilidad de coordinar en diferentes áreas para hacerlo, y ellos lo tienen que hacer en el mediano plazo. La planificación multisectorial, que está conducida por las entidades públicas en coordinación. El Ministerio de Planificación del Desarrollo es el que tiene que asumir la coordinación para la planificación multisectorial. La planificación del desarrollo integral son los gobiernos de las ETA, que son las entidades territoriales autónomas, que son los responsables de la planificación en su jurisdicción. Tienen que tener participación de sus autonomías indígenas, originarias, campesinas, se basan en la planificación comunitaria. La planificación institucional. Los diferentes órganos como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y Electoral, y los tribunales electoral y constitucional, además de las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, incluyen las ETA, las empresas públicas y universidades públicas, son responsables de esta planificación también. La planificación de empresas públicas, en el marco de la ley número 466 del 26 de diciembre del 2013, nos dice que son las empresas, es el régimen de las empresas públicas, que son las empresas estatales, las estatales mixtas, las estatales realizarán planificación empresarial pública. Además incluyen también las empresas estatales gubernamentales. Eso, Lisa. Muy bien, gracias. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, bueno, hablábamos antes de los instrumentos de planificación que teníamos, por ejemplo, el PGDES, el PDES, el PEI. Estamos hablando quiénes son los responsables de esos tipos de planificación, dependiendo de las particularidades que tengan. Por ejemplo, bueno, no hemos hablado de la planificación multisectorial. En muchos casos, por ejemplo, cuando tuvimos el caso de la pandemia, se tuvo que hacer una planificación multisectorial, porque ahí tenían que estar, vamos a decir, poniéndose de acuerdo el sector salud. Entonces, eso es importante, el tema de acuerdos entre los diferentes sectores. Continuamos, por favor. Ahora sí vamos a pasar a un título nuevo, donde ya vamos a ver la operatividad de este sistema de planificación integral del Estado. Y antes ya mencionaron sobre los de este sistema. Subsistema, bueno, 3 subsistemas hacen parte del SPIE, y vamos a empezar por el subsistema de planificación. Entonces, adelante, por favor, ¿quién le toca? Yo, licenciado. Bueno, como dijo, está conformado lo que son 3 subsistemas, que es a largo plazo, mediano plazo y corto plazo, que dice que son los diferentes de todos los niveles del Estado plurinacional. A los niveles nos referimos a los órganos ejecutivo o legislativo. Y en el largo plazo se da dentro de los 25 años. Está formado por el Planificación General del Estado, Planificación General de Desarrollo Económico y Social. En el corto plazo, en el mediano plazo está formado por lo que es el plan, que está dentro de los 5 años. Y estos 2 planes son los que tienen mayor, bueno, el plan general de desarrollo, el de largo plazo, es el que tiene mayor jerarquía o mayor fuerza, se implementa con el que es el plan de desarrollo económico y social. A base de esto se van desprendiendo lo que son los otros planes, que viene a ser el plan sectorial de desarrollo integral, el plan territorial de desarrollo integral, el plan
estratégicos institucionales, los planes de empresas públicas, la estrategia de desarrollo integral y esos planes. Ahora, en el plan sectorial de desarrollo integral para vivir bien, a base de, para complementar se crea lo que es, se forma lo que es el plan multisectorial, como mencionó, y el plan estratégico ministerial. Ahora, como de los dos planes habíamos mencionado lo que tienen mayor fuerza, el Plan General del Estado y el Plan de Desarrollo Económico, las diferentes entidades públicas tienen la obligación de cumplirla. Las entidades públicas son los diferentes ministerios. Y a corto plazo tenemos de un año el plan operativo anual y que tiene duración de 2 años el plan inmediato. Eso sería el diseño. Ok. Bueno, aquí solamente está diciendo, por ejemplo, es importante saber el día de mañana, si vamos a suponer que ustedes trabajaran en una institución pública y van a ser parte del equipo de planificación, saber si, por ejemplo, para 25 años, será para 5 años, será para 1 año. Aquí está estableciendo, esta norma nos está estableciendo cuáles son las planificaciones de mediano plazo, de corto plazo, de largo plazo. Entonces, eso es importante. Y cuáles son los que tenemos que ver, vamos a decir, como complementariedad, de dónde están saliendo unos planes y qué concordancia tiene con otros planes. No es la idea que ustedes aprendan de memoria, pero el día de mañana ustedes tienen que entender, por esas razones que nosotros necesitamos tener claro qué norma es la que rige la planificación en nuestro país. ¿Quién continúa, por favor? Artículo 14. Plan General de Desarrollo Económico y Social. La planificación de un tiempo de largo plazo. Por ejemplo, aquí en Bolivia, desde el 2021 al 2025, se construyen la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importancia. Constituyen el plan de mediano plazo en Bolivia. También el equilibrio con la madre tierra. Eso sería. Ok, bueno. Artículo 15. El Plan de Desarrollo Económico y Social. En este artículo nos dice que la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social estará construido metodológicamente por metas correspondientes a cada pilar hecho en la agenda patriótica como parte del desarrollo integral del vivir bien, con socialización y universalización de los servicios básicos, educación, salud y deporte. Esto para la formación de los seres humanos, soberanía de los recursos naturales y demás. Asimismo, en el marco de cada meta que se establece, se plantean los resultados a ser logrados en los próximos 5 años. Para ello, el Plan de Desarrollo Económico y Social también posee un subsistema de conjunto de lineamientos, metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos orientados a sistematizar, analizar y evaluar el cumplimiento de las metas. Para ello se hace un diagnóstico o un resumen comparativo de los avances logrados en el país en los últimos años. Pero antes que nada, el otro contenido del Plan de Desarrollo Económico y Social será por la planificación. Los resultados y acciones para avanzar, y también contará con un escenario macroeconómico futuro, es decir, una descripción macroeconómica del país en los próximos 5 años y, por último, el presupuesto total quinquenal. Los procedimientos que van a seguir para la implementación del PDES es por el órgano ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, tribunal constitucional.
instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, como menciona en el artículo 4, y empresas y universidades públicas. Y el encargado de difundir el plan de desarrollo económico y social será el órgano rector, que lo difundirá por todo el territorio nacional. Continuamos. Está lo que es los planes sectoriales de desarrollo integral para vivir bien, que tienen como fin impulsar el desarrollo integral de los diferentes sectores de forma articulada al plan de desarrollo económico y social en el marco del desarrollo integral para vivir bien, y también articula el conjunto de la planificación que se realiza en el sector, incluyendo de la planificación estratégica en las entidades públicas. Entre los planes sectoriales de desarrollo integral deberán contar con la siguiente estructura, que es un enfoque político que se basa, que es un rol que analiza cuáles son sus atribuciones más importantes y su contribución al cumplimiento de la PDES. En el diagnóstico, que es un resumen de los avances logrados tanto en el y desafíos a futuro, en los que comprende una evaluación comparativa del sector en los últimos años. También está lo que es la evaluación del estado de situación del sector, un análisis del sector en el territorio y problemas y desafíos a futuro. También están lo que son las políticas y lineamientos estratégicos, que es donde cada sector establece políticas que contendrá las directrices generales para la implementación de metas y resultados del sector. Dentro de la planificación está que es una propuesta de implementación dentro de un marco de las metas y resultados definidos en el PDES, en la cual se comprende que es la identificación de los pilares, las metas, los resultados y las acciones. También está lo que es la programación de resultados y también está lo que es la territorialización de acciones con enfoque de sistemas de vida, gestión de riesgo y cambios climáticos. Y también se encuentra lo que es el presupuesto total quinquenal. Entre los criterios principales para la elaboración de los planes sectoriales de desarrollo integral están lo que es el ministerio de cabeza del sector, en donde se unen las entidades públicas a través del transcurso de la planificación integral en un mediano plazo, en donde se integran los planes estratégicos institucionales, empresariales y corporativos. También dentro de el mismo sector del Ministerio de Cabeza se realiza lo que es la coordinación y formulación del PSDI, recuperando los lineamientos de la PDS. Entre el PSDI, realización en entidades territoriales con un enfoque de gestión del sistema de vida y gestión de riesgo y cambios climáticos. En el punto número 4, dentro de los procedimientos para la aprobación de los planes sectoriales del desarrollo integral está lo que es el ministerio a cargo del sector, que coordina, prepara y conjuntamente con la población económicamente inactiva y los planes de organizaciones públicas bajo su visión, dependencia o sujeción. También está lo que es el órgano de rector en un plazo de hasta 30 días, en donde se emite un dictamen favorable o recomendado o hechos de ajustes que corresponden a un plazo más alto de 30 días y con un dictamen conveniente del órgano rector. El ministerio cabeza del sector aprueba lo que es el PCDI con resolución ministerial. También están lo que son las instancias competentes del sector, en donde se realizará el seguimiento y
vinculada al subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes en coordinación con el órgano rector del SPIE. Y también está lo que es el seguimiento a las metas, a los resultados y a las acciones del plan. En el punto número 5 se formulan los planes multisectoriales del desarrollo integral para vivir bien, en donde fue el PCDI, en donde las siguientes características que va a ser lo que va a ser que seguirá de manera referencial la estructura y el contenido en los planes sectoriales y obtendrán un mismo procedimiento de aprobación. También se articularán con los planes y las entidades territoriales autónomas y como proceso vinculado a la planificación sectorial. PCDI, y también estará en donde se articularán a las entidades e instituciones públicas bajo su dependencia, tuición y sujeción. Bueno, es bastante extenso por una sencilla razón. Aquí lo que para cada uno de estos planes que pueden ser sectoriales, también bueno, dentro de cada sector, en el marco del desarrollo del vivir bien, tenemos que contemplar, digamos, cada uno de esos criterios y obviamente nos están dando como el contenido mínimo que tiene que tener ese plan sectorial. Continuamos, por favor, ahora con los PTDI. Como artículo 17, planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien. Estos están divididos en 9 puntos y estos se constituyen la planificación territorial de desarrollo de mediano plazo, en tanto los gobiernos autónomos departamentales dice que comprenden en planes de gobierno autónomos departamentales y planes de gobiernos autónomos regionales y los municipales. En el 3, estos tienen un contenido mínimo y esto tiene que ser enfoque político, diagnóstico, políticas y lineamientos estratégicos, planificación. En el punto 4, los criterios principales son formular la participación de las entidades públicas, tanto sector privado y lo público, para el ámbito de la jurisdicción. Los PTDI de los gobiernos autónomos departamentales se podrán formular tomando en cuenta espacios de planificación regional. Estos también reflejarán la territorialización de acciones en la jurisdicción de las entidades u otras delimitaciones territoriales. Están también los PTDI de los gobiernos municipales y los distritos municipales y municipales indígenas son considerados como espacios de planificación y descentralización. En el punto 5 dice de que los aspectos generales para la implementación de los planes territoriales de desarrollo integral son que el PTDI será formulado en un plazo de hasta 180 días después de la aprobación del Plan de Desarrollo Económico y Social. Este será emitido por la máxima autoridad del órgano ejecutivo de no haber concordancia establecida en el informe. El órgano rector tiene que hacer conocer esta situación a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad territorial y dicho informe está establecido hasta 60 días de plazo. En el punto 6 dice que el nivel central del Estado es el responsable
gubernamentales, así como la planificación de los desarrollos integrales de los municipios y de las autonomías indígenas originarias campesinas. En el punto 7, este plan territorial de desarrollo deberá contener los elementos de desarrollo humano e integral de la economía plural y el ordenamiento de vida, gestión de riesgos y gestión de cambio climático. En el punto 8, los gobiernos autónomos tienen que incluir la delimitación de las áreas urbanas homologadas por norma del nivel central del Estado. Y por último, en el punto 9, la entidad territorial autónoma no realiza el órgano rector. Si no realiza estos ajustes, el órgano rector informará de esta situación a la Contraloría del Estado, General del Estado, para fines consiguientes. Siguiente. Artículo 18. Los planes de gestión territorial comunitaria para vivir bien de las autonomías. Como primer punto, estos planes están orientados a fortalecer la planeación territorial de desarrollo de mediano plazo de las naciones y los pueblos que la componen, esto sin dejar a un lado lo que son sus propias visiones sociales, culturales, políticas y económicas. Como punto 2, dice que estos planes podrán contar con un punto, está el horizonte de la nación o pueblo indígena originario campesino. Aquí su proyección se enfoca en las visiones ancestrales de organización especial, sus experiencias históricas de la región, desde su cultura e identidad de la nación y pueblo. También está el estado de la situación de la nación o pueblo indígena originario campesino. Comprende información cualitativa, cuantitativa, una visión visual, oral y gráfica, esto para describir su situación actual, principal problemática y desafíos futuros. También están las políticas y lineamientos estratégicos, esto con respecto a lo que es su economía, su producción, su estructura social, su cambio climático y otros. También están su programación de resultados y acciones y su presupuesto total quincenal. Como punto 3 están los aspectos generales para la implementación de los planes de gestión territorial comunitaria, que son estos planes serán formulados en concordancia con los de la planificación nacional, coordinando con los planes de los municipios y los planes departamentales. También los planes territoriales autoridad de la autonomía indígena originaria campesina al órgano del sector del SPIE para evaluar la concordancia de los planes de territorio comunitario con los planes de desarrollo económico y social. De acuerdo al informe del órgano rector, la máxima autoridad que la máxima autoridad de la autonomía indígena originaria es responsable de realizar los ajustes de concordancia que correspondan. Y ya conforme
acordado el plan que será remitido a su espacio de decisión para su aprobación. Y también ya se ejecutan los planes de acuerdo a sus procedimientos y normas propias de cada nación o pueblo. Como punto cuatro, en caso de que la máxima autoridad de la autonomía indígena originaria campesina no realice los ajustes indicados en cuanto al contenido y los plazos previstos en el informe de compatibilidad y concordancia, implementando un plan no concordado, el órgano rector informará a esta situación a la Contraloría General del Estado para fines consiguientes. Artículo 19. Los planes estratégicos institucionales. En este artículo habla acerca de el marco que deben seguir las instituciones nombradas en el artículo 4 y las atribuciones que éstas tienen con respecto al PEDES, al PSDI, al PEM y al PTDI. Se enmarca el proyecto, planes. Y como en el artículo 16, la estructura de estos aportes debe tener un enfoque político en el cual se habla sobre la visión política de la institución con respecto al plan que van a contribuir, ya sea el PEDES, el PSDI, el PEM o el PTDI. Después la estructura debe contener un diagnóstico y en el diagnóstico se hace un análisis interno o externo de la institución. Después se debe establecer los objetivos y estrategias institucionales con respecto al plan que se va a contribuir. Y por último, en la planificación. La planificación de la propuesta institucional para contribuir a la implementación del PEDES, PSDI, PEM. Después, en la estructura debe haber un presupuesto total quinquenal de 5 años y los criterios que principalmente se toman en cuenta para la formulación del PEI es que todas las entidades o instituciones públicas realizan su formulación del PEI y los planes estratégicos de las entidades o instituciones públicas bajo tuición de un ministerio o entidad territorial. Y estos aportes se articulan de forma directa al PEI. Hasta ahí no. Listo. Ok. Bueno, creo que más no hay alguien más que estuviera. Yo le dicen el artículo 20 me tocó. Los planes de las empresas públicas están integrados mayormente. Esto se trata de esos que son importantes. Entre estos se formulan 4 partes. Primera parte son las empresas públicas que los planes de las empresas públicas están articuladas por el Plan Sectorial de Desarrollo Integral. La planificación empresarial está constituida por también actividades fundamentales que a su vez direccionan y orientan para que estos planes puedan lograrse, como a su vez están constituidas por el cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social y el Plan Sectorial de Desarrollo Integral. Como segunda parte fundamental, los planes de las empresas públicas están formuladas por plazos que las empresas deben estar simultáneamente en un mediano plazo para que pueda ser constituida estos planes. La planificación de las empresas públicas a su vez constituyen 3 partes importantes que son los planes estratégicos empresariales, los planes estratégicos de cooperación y a su vez también los planes anuales que están en ejecución.
Estas tres partes fundamentales te pasan que los planes estratégicos empresariales, los estratégicos corporativos, así como también los que son planes de ejecución, son elaborados por un marco y a su vez se establecen en una ley que es la 466, que es de las empresas públicas. Y como también pasan por un proceso de lineamiento para que puedan ser establecidos estos planes de planificación empresarial, puedan ser aprobados por un consejo superior estratégico de las empresas públicas. Liz, a mí me toca el artículo 20. Bueno, entonces el artículo 21, ¿quién le correspondía? Después de Sánchez, Sanguino, no está, ¿sí? Entonces, espérenme un ratingo, yo hablaré sobre las estrategias más conocidas como EDI, que son las... en realidad, las EDIs se constituyen en una planificación de mediano plazo de las regiones. Podríamos, por ejemplo, hablar en nuestro país, en nuestro departamento, podríamos tener 3 o 4 estrategias de desarrollo integral: Chiquitanía, Norte, Chaco y Valles, digamos, ¿no? No se están haciendo las EDIs como tal, pero está contemplando este SPIE como una forma de hacer una planificación que vincule a varios territorios que tienen particularidades similares. Entonces, dice, y macroregiones estratégicas articuladas obviamente al PDES, que viene a ser el Plan de Desarrollo Económico Social, a los PTDI departamentales y municipales que correspondan y a los PSDI, que son los planes sectoriales de desarrollo integral. Estas estrategias tienen ciertos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? En un plazo, dicen, no mayor a los 180 días a partir de la aprobación del PDES, tienen que formular estas EDIs. Entonces, la formulación de las mismas, y esas son para tratar de operativizar o coordinar dependiendo cuál sea el objetivo que se persigue. Entonces es importante que contemplemos más que todo pensando en el ordenamiento territorial, en el ordenamiento espacial del territorio. Entonces, ¿para qué? Para que sea un uso del suelo eficiente, para que el día de mañana no estén sobrepuestas ciertas consideraciones. Esa sería en relación a las EDIs. Ahora vamos a los planes inmediatos. Siguiente. ¿Gabriela? Sí, a mí me tocó el artículo 22, que era planes inmediatos. El primero, inmediatos son formulados por el Ministerio en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y también coordinados por el órgano rector de planificación. En el segundo punto decía de que o sea, los planes de contingencia ante un desastre eran considerados implementaban con los ministerios responsables el marco de normativa vigente. En el punto 3 tendrían los planes tendrían una estructura y contenido de los planes sectoriales de desarrollo integral. En el punto 4 tenía como hacer la formulación de plan inmediato por parte del ministerio correspondiente. Era el segundo, la aprobación del plan,
El tercero era la ejecución del plan y como cuarto punto sería el seguimiento y evaluación del plan inmediato por parte del órgano rector. Y el seguimiento de los resultados que se realizaban todo trimestral. Luego de eso se realizaba la finalización del plan. Eso sería el... Ok. ¿Continuamos? Creo que pasamos a otro. ¿A Mutari le tocaba el 23 o el 24? Lisa, en eso usted lo iba a explicar, nos dijo ese día los últimos 3 puntos. Ya. Entonces con el grupo de más tarde que les dije, no, creo que le dije, los que todavía faltan vuelven a hacer, ¿o no? ¿Desapareció Mutari, no? No, dicen, dijo usted que los últimos 3 lo iba a hacer. Ok, entonces al otro grupo porque les dije, volvemos a partir, el 1 expone el... Bueno, los planes operativos anuales más conocidos como POAS, que son la planificación de corto plazo, es a un año, pero todas las instituciones públicas del Estado tienen que formular sus planes operativos anuales, que obviamente son de mediano o de largo plazo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del gobierno municipal, digamos, de Santa Cruz de la Sierra, ha elaborado un PTDI, por lo tanto, debe elaborar 5 planes que van a salir de ese PTDI, porque el PTDI ha sido formulado para 5 años. Entonces, es como operativizar los planes de mediano y largo. ¿Sí? Entonces, a eso está refiriéndose, y obviamente las que tienen que llevar adelante esto son las máximas autoridades ejecutivas, el alcalde en el caso de los gobiernos municipales, el gobernador en el caso de los PTDI a nivel departamental, el rector a nivel de universidad, y así sucesivamente dependiendo de cuáles instituciones estemos hablando. Dicen, las entidades públicas podrán formular un presupuesto plurianual que se refiere a varios años. Bueno, si el PTI ha sido formulado para 5 años, entonces plurianual significa para los 5 años, de manera articulada la planificación de mediano y corto plazo de acuerdo a normativas vigentes. Entonces, constantemente el órgano rector está sacando normativas que nos regulan, nos reglamentan todo ese proceder. Los planes operativos anuales serán integrados por las entidades competentes en las plataformas del SPIE, porque se van desarrollando diferentes software, diferentes plataformas que permitan tener constantemente la vinculación de las diferentes instancias gubernamentales con el órgano rector, de acuerdo a alineamientos del órgano rector, como está hablando. El último subsistema de inversión, bueno, no es el último, perdón, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo. Hemos hablado solamente hasta aquí del subsistema de planificación, ahora vamos a entrar al subsistema de inversión pública y financiamiento externo, donde el artículo 24 habla sobre el alcance de este subsistema. Obviamente estamos haciendo referencia a que este subsistema tiene que contemplar un conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos destinados a la gestión de inversión y el financiamiento externo bilateral y multilateral que se requieren para la implementación de los planes generados en el marco del sistema de planificación integral del Estado. Y aquí estamos preocupados por de dónde van a salir los recursos para la planificación o para operativizar la planificación, que es lo que se ha formulado en el primer subsistema.
Continuando, coordinación y articulación entre los órganos rectores. Es importante que todas las instituciones contemplen una coordinación y articulación. ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, un gobierno municipal, una universidad, no vive solamente de los recursos internos. Gestionar, tiene que canalizar recursos, entonces tiene que hacer gestión de financiamiento externo, que puede ser bilateral y multilateral, con el afán de que se puedan ejecutar obviamente proyectos, actividades, programas de mayor envergadura y que signifiquen en algunos casos préstamos o créditos públicos y en algunos casos obviamente donaciones. Habla de la reglamentación, los principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos de este subsistema de inversión pública y financiamiento externo serán definidos mediante reglamentación correspondiente, que quiere decir que va a salir una reglamentación expresa para eso específicamente. El último subsistema que habla ya del seguimiento y evaluación integral del buscamos el financiamiento, el tema de conseguir los financiamientos, los recursos, y luego hacemos seguimiento y evaluación integral de los planes. Entonces completamos el ciclo de la planificación. Entonces, en este sentido, hablar de este alcance de este subsistema implica que tenemos que tener un conjunto de lineamientos, metodologías para poder llevar adelante ese seguimiento y evaluación a esos planes que se supone que se han ejecutado y ver si lo planificado versus lo ejecutado realmente se han cumplido los objetivos que se perseguían. Este subsistema permite verificar los avances y logros en las metas, resultados y acciones, examinando la efectividad de las mismas, optimizando la asignación de los recursos financieros y estableciendo las acciones correctivas oportunas. Lo mismo, como en el caso mío, digamos, yo estoy constantemente, vamos a decir, bueno, avanzo, y si tomo un examen y resulta que medio mundo se ha aplazado, bueno, eso es hacer parte del proceso de seguimiento y evaluación, para ver cuán están adquiriendo los conocimientos que se les ofrece en la materia. Entonces, estamos evaluando y medidas correctivas para tratar de solucionar eso y que no vuelva a suceder, ¿no? La coordinación entre el órgano rector del Sistema de Planificación Integral del Estado, que tiene que coordinar y administrar el subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes, que será aplicado, dice, por todas las entidades señaladas en el artículo 4, que eran todas las instituciones del Estado. Hacer un seguimiento de cuánto, no solamente de la parte de formulación de los planes, de ejecución, de la evaluación de los planes para realmente saber si es la efectivización. Y creo que con eso, bueno, el tema de los reportes, ya eso es parte operativa, digamos, ¿no? O como que vamos a hacernos una ayuda a memoria de cómo están llevándose adelante y después sacar de ahí cuáles han sido las principales debilidades o fortalezas de esos procesos de planificación. Bueno, con eso estaríamos concluyendo, jóvenes, este documento. Ahorita pasamos a la ronda de preguntas que ustedes tuvieran en relación a este tema que hemos abordado hoy. Adelante. ¿Nada? Bueno, ha sido bastante pequeño, bueno, son bastantes hojitas, no estamos acostumbrados a leer leyes como tal, pero creo que la metodología que implementamos ha traído resultados. Por lo menos cada uno se ha dado la molestia de leer, y no es solamente leer su artículo, sino que entender de qué se trata. Esa era la idea.
Y quiero darles una noticia, jóvenes. Dado que se nos avecinan días difíciles por el tema de la acreditación, he pensado en lo siguiente. Solamente estos dos documentos son los que vamos a evaluar como tema, pero no. El día jueves yo tengo una actividad que no puedo faltar y no lo puedo hacer otro momento. Soy presidenta de la Asociación de Docentes, hay un agasajo por el Día de las Madres, tengo que estar presente, no puedo faltar, con todas las disculpas del caso, y voy a hacer lo siguiente. Yo pensaba tomarles el examen el día martes de la próxima semana, pero me preocupa muchísimo que nosotros estamos ya con la acreditación encima y nosotros tenemos que revisar documentación de lo que vamos a, como quien dice, a dar examen para esa acreditación. Y no es solamente dar examen y que pasemos la prueba, sino de que realmente sea un proceso de mejora continua todo el adelante, bueno, que estamos cursando la materia de planificación en estos subsistemas. Si ustedes se dan cuenta, no solamente importa planificar, importa ejecutar, pero para mí más todavía es importante el tema de evaluar, hacer seguimiento y evaluar. ¿Con qué objetivo? Para que después de hacer un seguimiento y evaluación podamos sacar qué cosas se han hecho buenas, planificación versus ejecución, nos dice a nosotros en qué medida hemos cumplido con la planificación. Algo que creo que en la primera unidad yo abordé era que la planificación debe ser flexible, no debe ser rígida, no es una camisa de fuerza, pero también algo que es importante, no es que, a ver, hoy día planificamos y mañana lo cambiamos ese plan, tampoco es así de flexible, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de que podamos tener el tiempo suficiente la próxima semana para revisar la documentación que hemos trabajado en la carrera, de cómo estamos en la carrera y hacia dónde queremos ir como parte de la planificación. No voy a tomar examen para esta unidad de estos dos temas, que es el CISPLAN y el SPIE, pero les voy a pedir a cada uno, y esa va a ser como una nota de control, no de examen, aunque dependiendo, si veo muy bueno, voy a poner una ponderación de examen, sería lo ideal como examen. Quiero que me hagan un resumen, pero yo voy a decir de qué, de ambos documentos. No me van a copiar el artículo, dice tal cosa. En realidad, del primero me interesa qué cosa. Obviamente, cuál es la definición, cuáles son los objetivos que persigue el CISPLAN, los principios sobre los cuales se debe desarrollar los procesos de planificación, porque eso es lo que llevamos adelante, los niveles de planificación que se consideran, cuáles son las instancias normativas, políticas, ejecutivas, y tal vez vamos a entrar un poquito a ver sobre cuáles son las competencias de cada nivel, una o dos competencias. Y en este documento, lo que a mí me interesa es bastante extenso pero aquí, ¿qué es lo importante? Si nosotros retrocedemos, por ejemplo, ¿qué es importante? Obviamente, ¿cuál es el objeto de esta ley? Bueno, establecer, dice, el sistema para que veamos cómo va a llevarse adelante el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado. Y obviamente vamos a hablar de cuáles son los subsistemas que está considerando el CISPLAN, el SPIE, mejor dicho, perdón. El ámbito de aplicación sabemos que en ambos casos es para todas las instituciones del Estado.
Las definiciones es importante, pero así, resumen. No puede parecerse un resumen de un compañero a otro, porque nadie de ustedes piensa igual, ¿ya? Me interesan los fundamentos como principios, porque quiero ver el tema de similitudes, ¿no? El tema del órgano rector. Van a mostrarme cuáles son las instancias ejecutivas. Bueno, como instancia normativa vendría a ser el rector, pero solamente el órgano rector, solamente considerando 2 competencias. Pero algo que yo quiero que se me centralicen, ¿cuáles son esos planes de mediano, de corto plazo? Si son multisectoriales, sectoriales. Hemos hablado de PGDs, de PDs, de PTDI. ¿Qué instancias elaboran cada tipo de plan? Entonces yo voy a recurrir a su, vamos a decir, a su dibujo libre, tomando en cuenta todos los elementos que les he dado, y que me hagan un buen resumen, y ese va a ser lo que va a evaluar esta unidad para ustedes. Porque, bueno, el jueves no voy a dar clase, y la presentación de ese documento tendría que ser hasta máximo el domingo a las 6 de la tarde. Ya, yo voy a aperturar una tarea para que ustedes envíen ese documento. Ideal que sea en computadora, porque hay algunos jeroglíficos que yo no los entiendo. Y el martes empezamos con la unidad número 5, y yo les voy a mandar hasta entonces, para el día lunes. ¿Por qué les pido hasta el domingo? Porque el lunes yo a primera hora ya espero tener el documento que tenemos que todo mundo conocer, estudiantes, docentes, para que ustedes lean y que empecemos el avance de esa unidad, empezando con el plan, con la evaluación hecho sobre la carrera. No sé si me han entendido en qué consiste la evaluación de esta unidad. ¿O quieren un examen? Está bien lo que usted dijo, Blice, pero ¿lo puede repetir un poquito, por favor? Que se me cortó el internet. Ya. Pero si hay otra opción en vez de examen, mejor, pues no, Lice. Ya, bueno, he dicho que de los 2 documentos yo necesito esos puntos. Puedo mandarles hasta mañana a primera hora, si gustan, un punteo para que no quede así como que no sé qué dijo, porque hasta mañana ya se olvidan ustedes. Entonces yo voy a hacer un punteo de resumen, pero vuelvo a recalcar, no quiero ver que ustedes hagan copia y pegue del documento. Quiero que de verdad hagan un resumen bien resumido de los puntos más relevantes que yo les voy a poner, voy a puntualizar de cada documento. Y aparte de eso, no es que, a ver, Pedro de los Palotes va a copiar lo que hizo María de las Nieves, digamos, ¿no? Entonces, cada uno piensa con cabeza propia, y entonces el trabajo sería hasta el domingo a las 6 de la tarde, que yo les voy a aperturar en la plataforma la entrega de ese trabajo. ¿Ahora sí? Sí, licenciada, gracias. Ok. ¿Eso sería en vez del último parcial? No es último parcial. Nosotros habíamos quedado desde el principio unidad avanzada, unidad evaluada. No dimos examen en la primera unidad, y dimos un examen de la primera y de la segunda unidad. Y después dimos de la tercera, y ahora corresponde de la cuarta. Entonces, por la cuarta vamos a hacer esto.
Y cuando avancemos, terminemos no solamente lo que sea de la carrera y todas las metodologías que yo les voy a dar, porque todavía etapa largo el semestre, ahí sí vamos a dar un examen, sí o sí, de esa unidad, que es bastante extensa. Sí, adelante. No, está clarísimo, Lisa. Ok, bueno, si están de acuerdo, entonces, bueno, no habría clases este jueves, así que por favor, nadie va a estar diciendo, ay, profe, es que no nos avisó ni nada, ¿no? Creo que fue uno de los días que más concurrencia a la clase hubo. Esta evaluación hace parte de un control de lectura que he tomado nota de la participación de cada uno de ustedes, entonces esa sería la evaluación correspondiente. Bueno, sin más, nos vemos el próximo martes. Que tengan feliz tarde y hagan realmente su resumen. Y yo me comprometo a mandar el punteo hasta mañana temprano. Yo todavía tengo una clase y después estoy en la ciudad y tengo que viajar al campo. Mañana a primera hora les envío el punteo. Y si no envío, uno de ustedes, por favor, profesora, mándenos el punteo que ya queremos empezar a hacer el resumen. Bueno, que tengan buenas tardes, jóvenes.